Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo, esta nueva clase en la cual vamos a desarrollar la obstrucción de vía aérea con un cuerpo extraño y cómo vamos a hacer el RCP para la persona que esté en paro cardíaco. Muchas veces nosotros estamos participando en alguna reunión, en alguna comida, en algún momento con familia, con amigos o demás, y vemos que alguna persona se ahoga. Es un accidente frecuente, mayormente se da con el tema de los niños, que por ahí se ponen distintos objetos en la boca, sobre todo los niños pequeños que van conociendo el mundo, lo primero que hacen es llevar lo que encuentran en la boca y por ahí no se dieron cuenta, aspiraron y se tragaron lo que estaban allí manipulando en la boca. La problemática esta hace que pueda llegar a la persona no tener posibilidad de respirar, puede ser total o parcial, y eso va a molestar en la capacidad de vida, va a molestar en el desarrollo, digamos así, normal de la vida de la persona. Es muy frecuente en adultos con disminución del nivel de la conciencia debido a el alcohol, las drogas, las secuencias neurológicas de enfermedades preexistentes que pueden llegar a tener la persona, a lo cual nosotros tenemos que actuar rápidamente, no dejar pasar el tiempo, porque como ustedes recordarán, tenemos minutos para poder actuar antes que la persona sobre todo cuando es total la obstrucción de la vía aérea, deje de respirar y vaya a desmayarse primero y después vaya a hacer un paro cardíaco. La obstrucción de la vía aérea parcial, ¿cómo lo vamos a saber que es parcial? La persona va a poder toser y la persona puede hablar todavía. El bebé va a poder emitir sonidos, va a poder llorar, y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Lo primero entonces, alentar a la persona que pueda toser. Presentarnos primero, señor, señora, sé lo que le está pasando, estoy aquí para ayudarle, y entonces invitarla a toser, que tosa lo más que pueda, inclinando el cuerpo hacia abajo, para que de esa manera la fuerza que vaya a hacer con la tosida, el aire que pueda salir de los pulmones, pueda hacer que desobstruya la vía aérea. En la obstrucción de la vía aérea total, la tos va a ser muy débil, no va a ser efectiva, el bebé no va a llorar, no va a producir sonido, tal vez ya no esté respirando, y de esa forma nosotros nos vamos a dar cuenta que estamos frente a un caso más grave. La víctima adulta no va a poder hablar, toser ni respirar, y ahí vamos a empezar a ver el cambio del color de la piel, de rosa se va a ir tornando a azulada. ¿Qué hacer en una obstrucción de la vía aérea total en los adultos? Primero, pararnos por detrás, primero presentarnos, ¿no es cierto? Después que nos presentamos, ponernos atrás. Si la víctima es un niño, nos vamos a tener que arrodillar para que nuestro cuerpo quede más o menos a la altura de la criatura. Vamos a decir, que vaya tosiendo, y vamos a inclinar el tronco del cuerpo hacia adelante, y vamos a hacer 5 golpes con la palma de la mano a la altura de las escápulas hacia la nuca, fuerte. Entonces, la persona se inclina, va tosiendo, nosotros hacemos los 5 golpes en la espalda y después allí vamos a proceder a realizar lo que se llama la maniobra de Heimlich. ¿Cómo vamos a hacer? Fíjense allí que en la diapositiva, en el número 2, nos dice que ubiquemos el ombligo y apoyar el puño de una mano desde el lado del pulgar justo por encima de él. A ver,
el lugar justo sería debajo del esternón y arriba del ombligo. ¿Y cómo vamos a poner la mano? Hacemos como si fuera un like, bajamos el pulgar hacia el dedo índice con el puño cerrado, y entonces esa partecita de punta que tiene es la que vamos a poner sobre la piel, el vientre del paciente, entre el ombligo y el esternón. Con la otra mano la vamos a tomar fuerte como para eh, apretar, hacer la fuerza hacia adentro y hacia arriba como corresponde. Pero para que esto sea efectivo, nosotros tenemos que poner nuestro pie hábil entre las piernas de la víctima. Si la víctima no colabora, nosotros, con nuestro pie hábil apoyado sobre el piso, vamos a correr las piernas de la víctima hacia un lado y hacia el otro, tratando de que se estiren un poco, de esa forma puedas estar como bien parado. Nosotros, parados detrás, con el pie hábil puesto entre los pies de la víctima, paralelo a los pies de la víctima, y con el otro pie, el pie inhábil, lo vamos a apoyar hacia atrás, un paso hacia atrás, haciendo nosotros bien, estando bien parados, y en la posición de ese pie tiene que ser perpendicular al otro pie. El pie hábil va a estar paralelo a los pies de la víctima, y el pie inhábil nuestro va a estar perpendicular a la víctima. Y recién ahí vamos a ubicar nuestro puño de una mano, la mano hábil, eh, con el pulgar, digamos así, hacia arriba, haciendo un poquito como si fuera una punta, y entre el ombligo y el final del esternón, ahí ubicar nuestra mano. Con la otra mano vamos a tomar el puño que está contra nuestro paciente, y vamos a ir realizando compresiones abdominales, aplicando la fuerza hacia adentro y hacia arriba. ¿Vieron la parte de abajo de la J que hace como una vueltita? Bueno, esa es un poco la forma como nosotros tenemos que llevar adelante la fuerza y el movimiento de nuestra mano, hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. ¿Y eso qué va a hacer? Con el poco aire que la persona tiene en los pulmones, si no es una obstrucción de vía aérea total, si es parcial, con la persona que pueda toser y nosotros haciéndole esa maniobra, vamos a lograr que ese objeto extraño que está obstruyendo la vía aérea pueda salir. En el caso que no fuera parcial, sino que fuera total, con el poco aire que tiene en el pulmón, vamos a provocar que expulse hacia afuera ese objeto extraño que tiene en la vía aérea superior. Entonces, el movimiento va a ser con las dos manos eh, hacia adentro y hacia arriba, hasta que la persona pueda sacar y expulsar el objeto que tiene allí en la vía aérea superior. En el caso del niño, nosotros nos vamos a arrodillar a la altura de él, vamos a poner nuestro cuerpo pegado al cuerpo de él para que pueda ser efectiva la maniobra, y lo vamos a hacer con una sola mano a la maniobra. Lo mismo, pero con una sola mano. ¿Por qué con una sola mano? Porque la fuerza nuestra es mayor y podemos llegar a dañarlo al niño si lo hacemos con las dos manos. Entonces, al niño con una sola mano, al adulto con las dos. Y continuar la maniobra hasta que salga el objeto que obstruye la vía aérea, o en el supuesto caso que no lleguemos a sacarlo, la víctima pierda la conciencia, allí en ese momento vamos a dejar de hacer ese movimiento. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que la víctima perdió la conciencia, el conocimiento? Porque se nos va a desplomar en las manos, en nuestros brazos.
Por eso la posición del pie hábil paralelo a los pies de la víctima y nuestro pie inhábil perpendicular un paso atrás, para que de esa manera nosotros podamos contener a la víctima y acompañarlo para que pueda ir hacia el suelo, no se caiga, no se golpee la cabeza, nosotros poder acompañar a la víctima que llega al suelo, una vez puesto en el suelo, lateralizar la cabeza para que podamos comenzar con las maniobras de RCP y de esa forma que pueda expulsar lo que tiene. Si dejamos la cabeza con la boca arriba, eh, se puede llegar a terminar de broncoaspirar. Entonces, lateralizamos la cabeza y de esa forma continuamos con el procedimiento del RCP. Fíjense acá lo que decíamos recién con el tema de los niños. Arrodillarse, para el caso de los niños, seguir los pasos del 1 al 5 como los adultos y lograr sacar esa obstrucción de la vía aérea superior. En el caso de los bebés va a ser distinto. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a poner al bebé boca abajo sobre nuestro brazo, sosteniendo la cabeza con nuestra mano. Entre la cabeza y la mano tenemos que dejar un espacio para que pueda salir el objeto que está obstruyendo la vía aérea y y permitir que no salga. Si nosotros pegamos la cara contra la mano, va a ser imposible que pueda salir el objeto que está obstruyendo. Entonces, separamos unos 2 centímetros la carita del bebé de nuestra mano, ponemos la boca hacia el lado de la mano, el tronco del cuerpo sobre el brazo y las extremidades de los niños, del bebé, como muestra allí las dos figuras, que caigan a un costado y al otro. ¿Cómo vamos a proceder? Vamos a hacer 5 golpes en la espalda, a la altura de la escápula. Vamos a pegar 5 golpes, deslizando nuestra mano hacia la cabeza, también como lo hacemos con el adulto en la primera parte de la maniobra de Heimlich. Y acá vamos a combinar, en el caso de los bebés, maniobra de Heimlich con RCP. Entonces, primero, los golpes en la espalda del niño. Después, damos vuelta a la criatura con la otra mano, la ponemos en el otro brazo, boca arriba, como lo muestra la figura de abajo, y vamos a hacer con los 2 dedos 5 compresiones sobre el esternón, que serían el RCP. 5 golpes en la espalda, 5 golpes en perdón, 5 golpes en la espalda, 5 compresiones de la RCP. Combinamos en el bebé Heimlich con RCP. 5 golpes en la espalda, 5 compresiones RCP. Pasamos a la otra mano, volvemos a hacer los 5 golpes en la espalda, pasamos a la otra mano, volvemos a hacer las 5 compresiones. Recuerden que la compresión en el bebé es 1/3 del tamaño de su cuerpo. En el bebé la compresión es 1/3 del tamaño de su cuerpito. Entonces, 5 golpes, 5 compresiones con la cabeza más baja que las piernas hasta que el bebé comienza a llorar o emitir sonido, porque eso me va a decir que ya ha salido el objeto que estaba allí dando vueltas, que estaba obstruyendo la vía aérea superior. ¿Cómo hacemos en el caso de las embarazadas o las víctimas que sean más grandes que nosotros o que puedan tener una obesidad mórbida importante que no nos permite hacerlo como lo hacemos con el resto de nuestras víctimas? En el caso de la embarazada, vamos a hacer por encima de su panza, como está mostrando allí en la figura número 1, o si no también podemos hacer
la maniobra de Heimlich, poniendo las manos como bandolera, una mano por arriba del hombro, la otra mano por abajo de la axila del brazo contrario, y también, de la misma forma que hacemos la maniobra de Heimlich en los adultos, poner la mano cerrando el puño, el dedo pulgar hacia arriba y haciendo las eh, compresiones hacia adentro y hacia arriba, de la misma forma que lo hacemos con los adultos, como habíamos visto anteriormente. Hacer las compresiones torácicas hasta que ese objeto llegara a salir de la vía aérea que está obstruida. Si la víctima se nos desmaya, volvemos a hacer lo que habíamos dicho antes. La recostamos hacia el suelo, lateralizamos la cabeza y empezamos con las maniobras de RCP. Cuando la víctima está inconsciente, ¿qué vamos a hacer? Administrar compresiones ininterrumpidas, observando el interior de la boca de la víctima cada 2 minutos. Eso es importante para poder ver cómo está la víctima y si vamos logrando alguna mejoría. Recuerden, en esto no lo he dicho antes, pero se supone que hemos hecho seguridad de escena y situación, controlar que la escena sea segura, que alguien llame al servicio de emergencia, alguien llame a la policía para que nos acompañe también en el procedimiento, y si está en la calle, hayamos mandado a alguien para que corte el tránsito y podamos trabajar tranquilos. Eso no lo he dicho porque se supone que ya a esta altura de las clases tenemos que tenerlo totalmente incorporado y es parte del procedimiento ordinario y rutinario que nosotros tenemos que ir haciendo. Lo recordamos, sí, pero ténganlo siempre presente para que esto no nos traiga ningún inconveniente el día de mañana. En el caso, sí, cuando la persona está inconsciente, si logramos ver el objeto, poder retirarlo y evaluar la respiración. Cuidado con el barrido digital que vamos a hacer para que no vayamos a eh, meter el objeto que esté obstruyendo la vía aérea superior más adentro y provoquemos más daño. Acuérdense que nosotros como rescatistas, nuestro objetivo es tratar de mejorar la situación de nuestro paciente. Si no logramos ver el objeto, no tenemos que introducir el dedo en la boca de la víctima y continuar con la maniobra. ¿Por qué no introducir el dedo en la boca? Porque nosotros tenemos la fuerza en la mandíbula de 250 a 300 kilos fuerza, que eso podría llegar a cortar nuestra falange y tener otro objeto dentro de la boca de la víctima que puede sumarse a la obstrucción con el otro objeto que ya tenemos. Por eso es importante, una vez que la tengamos en el suelo, mirar cómo está y empezar a hacer la maniobra de RCP. Otro elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta es el tema de que la víctima se nos puede desmayar. Puede ser una lipotimia o un desmayo. ¿Cuál es la diferencia? La lipotimia es la sensación de desvanecimiento sin llegar a perder el estado de conciencia. Es como un instante allí. En cambio, el desmayo, hay una pérdida del conocimiento breve, por lo general menos de 1 minuto, en donde se conserva la respiración y la circulación. Entonces, la lipotimia no perdemos el estado de conciencia, en el desmayo sí. Eso siempre tenemos que ir controlando los signos vitales, y este cuadrito nos muestra cómo nosotros tenemos que lograr para proceder a la atención de la víctima. El llamado por teléfono, eh, las maniobras de RCP, buscar el DEA, la ambulancia y que pueda llegar al centro asistencial para la atención como corresponde. eh,
sobre todo si ha sido allí eh, el tema del desmayo de la lipotimia. También en el caso de el ahogamiento, tiene que terminar esa víctima controlada por un médico para que nosotros nos aseguremos el estado de la persona, que está en buenas condiciones y que puede seguir el curso de su vida normalmente. No sabemos lo que puede haber dañado o no la obstrucción de la vía aérea, no sabemos lo que puede haber pasado tanto en la hipotimia como en el desmayo. Entonces, para una seguridad del paciente y nuestra también, tiene que ser controlado por el médico cada paciente que nosotros atendamos. Esto nos lleva a mirar lo que es el paro cardíaco ahora. ¿Qué es el paro cardíaco? ¿Qué es la muerte súbita? ¿Cómo lo podemos definir? Es el cese brusco o la disfunción de la actividad cardíaca y respiratoria eficaz necesaria para mantener una circulación cerebral adecuada. Recuerden que el corazón es una bomba que permanentemente está llevando sangre a nuestro cerebro, que es nuestra computadora central, para desde allí después lograr que el resto del cuerpo pueda funcionar como corresponde. Si el corazón cesa bruscamente o tiene una disfunción, un mal funcionamiento, entonces, la actividad cardíaca y la actividad respiratoria eficaz va a verse vulnerada hasta el punto tal que puede llegar a detenerse. Si se detiene, entonces nosotros no tenemos el acceso del oxígeno al cerebro y ahí es donde empieza el problema grave para el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros a los 4 minutos que el paciente no tiene oxígeno en el cerebro, empieza el deterioro cerebral irreversible. Y a los 10 minutos que el paciente no recibe oxígeno en el cerebro, tenemos la muerte cerebral irreversible. Por eso, la necesidad de poder actuar rápidamente frente a lo que el paro cardiorrespiratorio puede causar en una persona. Vuelvo a repetir, seguridad de sin situación, una persona que llame a la ambulancia, una persona que llame, que busque un DEA, el desfibrilador externo automático, una persona que llame a la policía, una persona que corte el tránsito si es la ocasión, si el paciente está en la calle. Entonces, de esa manera, nosotros podemos empezar a trabajar como corresponde después de haberle tomado los signos vitales al paciente. En esto, buscar a alguien que nos ayude porque la actividad de la compresión en la víctima demanda mucho desgaste para el socorrista y eso hace que nos podamos cansar rápidamente. Entonces, nos vamos a poner, la víctima la tenemos en el suelo, nos vamos a arrodillar a la altura de los hombros, una rescatista de un lado, otro rescatista del otro lado, para que de esa manera podamos proceder a las maniobras de RCP. ¿Qué factores van a intervenir en la resucitación? Fíjense lo que decía recién, a los 4 minutos, sin oxígeno en el cerebro, empieza la lesión cerebral irreversible. A los 10 minutos tenemos la muerte cerebral irreversible. Por eso nosotros tenemos que lograr que esa víctima sea atendida lo más pronto posible para que podamos tener una probabilidad positiva de reacción de la persona, de la víctima. Las estadísticas nos dicen que la sobrevida de la persona que entra en paro cardiorrespiratorio el 50% va a fallecer dentro de las 2 horas y el 60% de ello lo hace antes de la llegada al hospital. ¿Cómo vamos a hacer la resucitación cardiopulmonar?
Fíjense, el rescatista está arrodillado a la altura del hombro de la víctima, del paciente. La apertura de rodillas tiene que ser de tal forma que sean a la altura de nuestros hombros. Lo mismo de los pies. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar seguros y si alguien viene a tropezarse con nosotros, lo que sea, nosotros podamos cubrir con nuestra mano al paciente poniendo nuestros brazos hacia el otro lado de la víctima y que nuestro cuerpo sea el que vaya a hacer la parada de la persona que se quiera caer o que se caiga y no terminemos dañando a la víctima. Nosotros nos afirmamos fuerte en el suelo y de esa forma cuidamos a nuestro paciente. Como dice allí a la izquierda arriba el esquema, nuestra mano la tenemos que poner sobre el esternón a la altura de las tetillas, digamos así, a la altura de la axila, para que podamos empezar a hacer las compresiones. ¿Cómo vamos a poner las manos? La mano hábil la vamos a poner abajo. La mano inhábil la vamos a poner arriba, entrelazando los dedos de la forma como está allí puesto la figura. Nos vamos a poner cerca de la víctima haciendo que nuestros brazos queden a 90 grados del paciente. Nuestra espalda tiene que estar recta, la cola parada, para poder hacer el esfuerzo desde los hombros, comprimiendo hacia abajo de 3 a 5 centímetros. Fíjense que lo que nosotros tenemos que bajar del tórax del paciente es de 3 a 5 centímetros para que de esa manera podamos lograr hacer que el corazón pueda bombear. ¿Cómo vamos a hacer? Fíjense, nosotros tenemos acá el corazón. Con nuestra maniobra de RCP, vamos a comprimir el pecho del paciente y el corazón se va a achicar, como es una bomba, va a expulsar la sangre y de esa manera vamos a hacer que esa sangre llegue al cerebro. ¿Cuántas veces lo vamos a tener que hacer? Lo vamos a tener que hacer 120 veces por minuto, de 100 a 120 veces por minuto. ¿Para qué? Para que ese cerebro pueda estar oxigenado. Recuerden que a los 4 minutos que el cerebro no recibe el oxígeno, empieza la lesión cerebral irreversible. Entonces, nosotros vamos a comprimir el corazón con la compresión de 3 a 5 centímetros, entonces va a hacer que esto que pueda apretarse y de esa forma vayan saliendo los chorros de sangre hacia el cerebro. Por lo tanto, tenemos que tener un ritmo de compresión rápida para que podamos lograr los de 100 a 120 compresiones por minuto. Fíjense lo que nos presenta ahí la diapositiva. Es una serie de procedimientos básicos de emergencia para poder mantener la vida de un paciente mediante acciones fundamentales. La circulación adecuada y asegurar la ventilación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros acá tenemos lo que puede ser un ataque cardíaco versus el paro cardíaco. ¿El ataque cardíaco qué es? Es parte del tejido del músculo cardíaco que muere, que es el infarto agudo de miocardio. La víctima puede o no estar consciente y siempre estará respirando. Eso le va a provocar un dolor muy grande que se va a irradiar desde el pecho hacia el brazo izquierdo hasta llegar a la mano. El paro, el paro cardíaco, la víctima no va a responder, está inconsciente y no respira. Y es una de las principales causas de muerte en el mundo. Entonces, esto ténganlo también en cuenta porque por ahí puede haber alguna preguntita que nos pregunten esto en el examen o los monitores para que nosotros sepamos responder. El paro cardíaco es una de las principales causas de muerte en el mundo.
Las causas del paro cardiorrespiratorio son varias. Puede ser un traumatismo, una electrocución, asfixia, el ataque cardíaco, intoxicación, envenenamientos por distintos productos, hemorragias severas, problemas médicos anteriores, por hipotermia, por hipertermia, en fin, las causas del paro son muchas. Si la persona, si el paciente tiene patologías previas, también puede eso coadyuvar a que se pueda llegar a dar el paro cardiorrespiratorio y nosotros tenemos que estar atentos frente a eso. Si hay algún familiar cerca, podemos preguntarle alguna, digamos, si hay alguna patología previa y demás, como para que nos oriente y cuando llegue el médico, nosotros poder decirle al médico como corresponde para que él lo tenga en cuenta y saber cómo proceder con la víctima para el tratamiento que corresponde. En un paro cardíaco, nosotros podemos hacer dos formas de hacer el RCP. RPC sol solo compresiones o RCP las compresiones más las ventilaciones. En época de pandemia, la Organización Mundial de la Salud nos dijo que solamente tenemos que hacer compresiones en pandemia. Cuando ya estamos fuera de la pandemia, nosotros podemos hacer compresiones más las ventilaciones. El tema de la ventilación, que es soplar sobre la boca del paciente, a veces puede darnos tener algún reparo frente al paciente. ¿Por qué? Y porque el paciente puede estar alcoholizado, puede estar con vómitos, puede estar con hemorragia, puede estar con una serie de cosas que estén los fluidos saliendo de la boca. Entonces, ahí, si no tenemos la máscara pocket, que es la que nos va a permitir poner sobre la cara del paciente, tapando sobre la nariz y la boca, que nos va a dar la seguridad por la válvula de no retorno que tiene, nosotros poder usarla, ahí sí soplar y vamos a estar tranquilos porque los fluidos que pueda estar sacando el paciente no nos van a llegar a nuestra boca. Recuerden también que en seguridad de escena y situación, nosotros también tenemos que cuidarnos de los contagios, de cuidar nuestra bioseguridad, tener puestos los guantes, si vamos a hacer la insuflación, poder hacerlo con la máscara pocket o con la máscara pocket tipo llavero. Si nosotros nos encontramos sin tener esos dos elementos, podemos buscar una bolsa de nylon, se abre, se pone sobre la cara del paciente, le hacemos una pequeña presión a la altura de la boca para que podamos nosotros soplar y no tener el retorno de los fluidos que nos van a dañar nuestra salud. Entonces, tenemos solo compresiones o compresiones más ventilaciones. Ahí tenemos la forma como nosotros tenemos que proceder, cómo tenemos que ubicarnos. Entonces, los brazos a 90 grados del paciente, la espalda recta, la cola parada y si ustedes se fijan allí a la altura de los hombros del rescatista, nos dice de 3 a 5 centímetros. Hacemos hacia abajo y hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba. Y la cadera va a ser el eje del movimiento. Si nosotros hacemos fuerza con la espalda, primero, no vamos a llegar a hacer la compresión de 3 a 5 centímetros, nos vamos a cansar más rápido y ese paciente no va a recibir el cerebro, el oxígeno que necesita y vamos a terminar perdiendo el paciente por un mal procedimiento. Entonces, en esto, esta figura nos muestra claramente cómo lo tenemos que hacer. Recuerden que nosotros en la parte práctica vamos a insistir mucho en la postura para que de esa manera podamos ir corrigiendo algunos pequeños, llamémosle así, defectos que pueden llegar a haber para que podamos hacer compresiones de calidad, compresiones que le sirvan al paciente para que el corazón expulse la sangre y esa sangre puede ir llegando despacito al cerebro. Recuerden,
de 100 a 120 compresiones por minuto en el caso que hagamos solo compresiones. Si hacemos compresiones y ventilaciones, ya vamos a ver cómo la vamos a ir haciendo a las ventilaciones y a esas compresiones. ¿Cómo hacemos en la atención del paro? ¿Cuál va a ser la secuencia? Primero, verificar que la escena sea segura. Verificar que si la víctima responde. Tomarla por los hombros y preguntarle fuerte y claro. Señor, señor, ¿me escucha? De un oído. Señor, señor, ¿me escucha del otro oído? ¿Usted está bien? Como para ver si tenemos algún tipo de respuesta. Tomamos la frecuencia cardíaca, vemos si tiene pulso y si no tiene pulso, poder ya empezar con las maniobras. Recuerden lo que el profesor le estuvo diciendo en las clases pasadas. Es muy importante el tema del sensorio. Nuestros sentidos nos van a ubicar frente al paciente, cómo está, de qué manera está, qué tenemos que hacer y demás. Nuestra vista, poder ver si el pecho sube o baja, si está respirando. El tacto, si tiene pulso o no tiene pulso. El color de la piel, el relleno capilar, en fin, los elementos que nos den a nosotros la ciencia cierta que qué le está pasando al paciente, si su corazón está funcionando o no. Si no responde, primero pedir ayuda, llamar al servicio de emergencia médico, utilizar el teléfono móvil si estamos solos, ponerlo en altavoz, pedir a alguien que busque el DEA si está disponible, delegar estas acciones, si se puede, a otras personas para que nosotros podamos ir ya atendiendo al paciente. Verificar la respiración, mirar el pecho durante 5 o 10 segundos, que eso lo vamos haciendo mientras que tomamos la frecuencia cardíaca. Si la respiración normal, colocarlo en posición de recuperación, acuérdense, controlarla cada 2 minutos, la posición lateral de seguridad. Sin respiración o con respiración anormal, o agónica o solo jadea, comenzar nosotros con las compresiones para la resucitación cardiopulmonar. La secuencia de atención del paro. ¿Cómo vamos a hacer? Efectuar compresiones torácicas en el centro del pecho, compresiones ininterrumpidas y el ritmo tiene que ser entre 100 y 120 compresiones por minutos. Esto estamos hablando de eh, digamos así, en general de todos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el adulto mayor de 8 años, con las dos manos y la profundidad comprima fuerte entre 5 y 6 centímetros, como nos dice ahí. El niño de 1 a 8 años, en principio con una sola mano, con la mano hábil. ¿Por qué? Porque podemos hacerle mucha fuerza si lo hacemos con las dos manos. Si tenemos la fuerza que la controlamos bien, bueno, hacerlo allí con las dos manos y en ese caso ver que sea de 3 a 5 centímetros, eh, que vaya a comprimirse el tórax. En el caso del bebé, lo vamos a hacer con dos dedos, el mayor y el anular, haciendo como si fuera un cuernito, y vamos a poner los dos dedos sobre el esternón, como habíamos dicho para la maniobra de Heimlich, y de esa forma allí vamos a hacer las compresiones eh, para que pueda ser efectiva y la compresión pueda llevar despacito la sangre del corazón al cerebro. Tenemos que continuar con las compresiones ininterrumpidas ¿hasta qué punto? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo tenemos que hacer? Hasta que llegue el DEA, llegue el personal de salud, la víctima empiece a moverse, vuelve en sí, eh, nosotros estemos cansados para continuar haciendo el RCP, no haya nadie al lado nuestro, o el lugar donde estamos haciendo el RCP se torne inseguro. Frente a esta realidad, nosotros ahí sí tenemos que dejar de hacer RCP.
Es aceptable, como nos dice ahí, realizar solo compresión hasta la llegada del servicio de emergencias médicos. Em, Como ven ustedes ahí en la figura, si tenemos el DEA, nosotros vamos a poner los parches, uno en el hombro derecho, el otro parche en el costado izquierdo. Vamos a encender el aparato y los aparatos modernos vienen ya con todo un sistema que la grabación nos va a ir indicando qué hacer. Nos va a pedir que no toquemos al paciente, va a hacer el control cardíaco y después nos va a decir, cuando tenemos que empezar a hacer las compresiones, en el momento determinado nos va a decir que paremos, va a controlar de nuevo, puede necesitar la descarga eléctrica, entonces ahí nos va a decir no toque el paciente, no toque el paciente porque va la descarga eléctrica. Entonces nosotros ahí tenemos que ir siguiendo lo que el aparato del DEA nos vaya indicando. Las compresiones, sí o sí, siempre son obligatorias. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permitir que el corazón pueda comprimirse en cada compresión y de esa forma vaya tirando los chorros de sangre hacia el cerebro. Y el cerebro pueda estar oxigenado con las 100 a 120 compresiones que vamos a ir haciendo por minuto. Si vamos a hacer las ventilaciones, entonces vamos a hacer la maniobra frente-mentón con una mano. Vamos a poner la mano sobre la frente, con la otra mano vamos a ponerla sobre el mentón, vamos a estirar un poco la vía aérea para que quede bien permeable, con la mano que tenemos sobre la frente, con el dedo índice y el dedo pulgar, vamos a comprimir, vamos a cerrar la nariz para que no se escape el aire y con la otra mano vamos a abrir la boca para poder nosotros soplar por adentro de la boca para que ese aire pueda llegar a los pulmones. Una vez que vemos que el tórax se levanta, nos retiramos para que pueda salir algo de aire, tomamos aire y volvemos a insuflar. Entonces, en este caso que vayamos a hacer la ventilación, vamos a hacer 30 compresiones, después dos ventilaciones y volvemos. 30 compresiones, dos ventilaciones, 30 por 2. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? 5 veces. 30 por 2, 30 por 2, 30 por 2, 5 veces. Después de la quinta vez vamos a controlar el pulso. ¿Tiene pulso? La persona volvió en sí, dejamos de hacer las compresiones. No tiene pulso, no volvió en sí, o el pulso está por debajo de los 40 latidos por minuto, nosotros seguimos haciendo las compresiones. Recuerden que la ventilación va a ser optativa. Si tengo la máscara pocket, puedo hacerlo tranquilamente porque no va a haber ningún tipo de contaminación. En el caso de que haya fluidos y demás, y no tengamos ganas de poner nuestra boca en la boca del paciente, entonces hacemos solamente compresiones, que son las obligatorias, y de 100 a 120 por minuto. Después que hacemos 5 veces 100 a 120 compresiones por minuto, controlamos perdón, en el caso de las compresiones solas, una vez que hacemos de 100 a 120, controlamos cómo está la situación, si tiene pulso. Si no tiene pulso, seguimos en un ritmo rápido. No podemos dejar, si no tiene pulso, mucho espacio entre la compresión, la tomada de pulso y volver a comprimir. Tiene que ser rápidamente la maniobra. En el caso de la 30 compresiones, 2 insuflaciones por 5 veces, allí también terminamos la quinta vez que hacemos compresiones y ventilaciones, controlamos y seguimos si hace falta. Nosotros tenemos que ir evaluando permanentemente los signos de circulación. No tengo signos, continúo haciendo RCP. Tengo signos, verificar la respiración y si está todo bien, ahí dejar.
Allí estamos viendo cómo hacemos la compresión más la ventilación, la maniobra es frente mentón. Fíjense cómo la mano derecha del rescatista la pone sobre la frente, cómo la mano izquierda levanta la cabeza para que de esa forma pueda tener la vía aérea permeable y poder lograr que entre y salga el aire que nosotros vamos a insuflar. Nosotros vamos a inclinar la cabeza hacia atrás de la víctima, vamos a cerrar la nariz con la mano que tenemos puesta sobre la frente y poder hacer la ventilación que dura un segundo y debe provocar una elevación visible del tórax para que de esa manera nosotros nos aseguremos que entró el aire en los pulmones de la víctima. Vamos a ir controlando entonces, hacemos las compresiones, vamos controlando para que de esa manera nosotros podamos tener la seguridad de que esa persona vuelva a la respiración como tiene que ser, como es lo normal. Entonces, recuerden que nosotros vamos a dejar de hacer las compresiones, la maniobra de RCP, cuando la víctima vuelva en sí, vuelva el ritmo cardíaco como corresponde, más de 40 pulsaciones por minuto, eh, cuando llegue el médico, cuando nosotros nos cansemos o cuando el ambiente, el lugar sea inseguro. En esos casos sí nosotros dejamos de hacer RCP. Si no tenemos ninguno de estos cuatro razones, nosotros seguimos haciendo RCP hasta que normalmente llegue el médico o la ambulancia. En esto, como decíamos recién, también es muy conveniente hacer que dos personas puedan hacer la maniobra. Entonces, así como habíamos visto el rescatista que estaba en la víctima, el otro rescatista se pone del otro lado de la misma forma y entonces se van combinando. Uno hace compresiones y el otro hace la ventilación. Cuando llegaron a la quinta vez que hacen la ventilación, el que estaba haciendo compresiones le toma el pulso, la frecuencia cardíaca, y el que estaba haciendo la ventilación pone sus manos sobre el tórax del paciente para empezar a hacer las compresiones. Entonces, de esa forma van rotándose, van cambiando de maniobra, de trabajo, y de esa forma no se cansan los dos al mismo tiempo y tienen un tiempito como para poder reacomodarse. Allí vuelve a repetir las compresiones, la apertura de la vía aérea, la ventilación, cómo lo vamos haciendo. En la secuencia de las compresiones y las ventilaciones, como nosotros dijimos recién, tenemos que hacer 30 por 2 por 5 y después de la quinta nosotros vamos a controlar los signos vitales. Y acá tenemos la secuencia de qué hacer, cómo hacer para la atención del paro cardíaco. El estado de conciencia responde sí, bien, ahí dejamos de hacer. No, no responde, primero llamar al SEM, llamar al servicio de emergencias médicas y ver la respiración. No responde, contamos con el día, buscarlo, colocarle los parches para ver qué nos dice el aparato y poder usar el DEA lo antes posible. No en todos lados hay. En la Argentina se ha legislado que en donde tenemos grandes concentraciones de personas, debería haber un DEA para una pronta atención y que el lugar sea cardioseguro. No tengo el DEA, directamente me pongo a hacer las compresiones y las ventilaciones, para que de esa forma podamos darle mejor y mayor calidad de vida al paciente. Los 5 ciclos van a ser 30 compresiones por 2 ventilaciones. Y después que hacemos los 5 ciclos, evaluar los signos de circulación para ver si volvió en sí el paciente. ¿Tenemos signos vitales? Verifica la respiración.
y dejamos de hacer las compresiones. No tiene signos vitales, continuamos haciendo el RCP. ¿Qué pasa en el caso de los, los niños? Fíjense que acá esta diapositiva nos muestra que primero tenemos que desobstruir la vía aérea y poder empezar con las compresiones y recién después llamar al servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque en el caso de los niños, los bebés, muchas veces se han ahogado o están con la cabeza pegada el mentón contra el pecho y terminan no estando permeable la vía aérea superior y entonces no permite la circulación de aire. Y eso hace que tengamos que el niño se ha puesto medio a su lado y pueda llegar a dejar de respirar y tengamos el paro cardíaco. Entonces, es simplemente levantarle la cabeza para ver si vuelve a respirar normalmente y de esa manera poder restablecer el ciclo en el niño, en el bebé. Y después de eso, recién llamar al servicio de emergencia. Llamamos al servicio de emergencia y comenzamos nosotros la secuencia de el RCP, como decíamos con los adultos, pero en el caso de los bebés, ¿cómo vamos a proceder? En el caso del bebé, vamos a ponerlo como habíamos, ¿se acuerdan la figura del RCP en la maniobra de Heimlich? Vamos a poner al niño en el brazo inhábil, la espalda contra nuestro brazo, sosteniendo la cabeza con nuestra mano y los miembros inferiores y superiores que caigan a cada lado de nuestro brazo. Entonces, una vez realizado esa maniobra, vamos a, con los dos dedos, como decíamos recién, el mayor y el anular, sobre el esternón, a la altura de las tetillas o de la axila, ir haciendo las compresiones. Allí, en el caso de la insuflación, en el caso del bebé, vamos a poner nuestra boca que tape la nariz y la boca, ya que es pequeña la cara de la criatura, nuestra boca tiene que abarcar nariz y boca del el niño. No podemos tomar aire como en el caso de los adultos porque si le ponemos la misma cantidad de aire vamos a dañar los pulmones de la criatura. Es simplemente el aire que tengo en la boca, despacito poder insuflarlo. Ahí vamos a hacer 3 compresiones por una insuflación por 5 veces también. Entonces, 3 por 1 en el caso del neo, el lactante es 30 por 2 como si fuera el, el adulto. De esa forma. Nosotros hacemos la compresión y después ponemos la boca nuestra que abarque boca y nariz del bebé para poder llevar adelante la maniobra de RCP de calidad para que ese niño pueda volver a la vida. Esta forma de hacerlo, que nosotros lo sostenemos con el brazo, lo vamos al niño en el brazo, nos permite movernos, poder subirnos a un auto y que nos trasladen a nosotros al centro asistencial de alta complejidad más cercano y nosotros seguimos haciendo RCP, no se corta el RCP. Lo que sí tenemos que tratar de hacer que el brazo que sostiene el niño, cuando yo hago la compresión, no se vaya para abajo, porque si no va a ser inútil la maniobra del RCP. Esa compresión no va a ser efectiva. Lo mismo que en el caso del adulto o del niño, lo tenemos que acostar al paciente sobre una superficie dura. Si está en la cama, ponerlo en el suelo. Para que de esa forma nosotros podamos hacer la compresión como corresponde bajando, comprimiendo entre 3 y 5 centímetros el cuerpo de la víctima y de esa forma poder hacer que ese corazón se comprima y vaya mandando la sangre al cerebro como tiene que ser y de esa manera el cerebro poder estar oxigenado permanentemente.
Vamos a ver este videíto. Fíjense allí en este video, en el caso de todos los jugadores que cayeron, por un lado, se ponen todos juntos cerca de él, tapando un poco que el aire corra como corresponde. Ninguno le toma el pulso y al momento del traslado tampoco le van haciendo RCP. Y eso hace que esos segundos, minutos que se pierden, vaya haciendo el daño cerebral. Entonces, una persona si cae, como hemos visto ahí en el video, inmediatamente tomar el pulso y no tiene pulso, comenzar a hacer el RCP para que de esa forma podamos darle la posibilidad de que esa persona pueda salir adelante. Nosotros tenemos que buscar los medios para poder llevar adelante esa vida que tenemos ahí entre manos. Nuestras manos pueden salvar vidas y la diferencia entre la vida y la muerte de una persona que se nos cae a nuestro lado es cómo vamos a actuar nosotros. Y para eso tenemos que estar preparados.
Para eso tenemos que tener un acondicionamiento físico como corresponde. Para eso tenemos que hacer la práctica permanente para que no solamente nosotros lo tengamos incorporado en nuestra mente, el conocimiento, sino fundamentalmente la parte de la práctica haga que nosotros, la parte emocional, no nos juegue en contra, no nos patee en contra, y de esa forma poder proceder tranquilamente, naturalmente, tomar el pulso y ponernos a hacer RCP. Yo suelo decir que el conocer cómo se hace RCP es el 20%, mientras que el 80% para nosotros saber hacer RCP es la práctica constante de esta maniobra para que, llegado el momento, nosotros lo hagamos como cuando a la mañana yo me voy, me lavo la cara de esa forma, tranquilo, sin sobresalto. Cuando una persona se me cae al lado por un paro cardíaco, poder hacerlo proceder de la misma manera. Tenemos los conocimientos, tenemos la práctica, vamos a salir adelante. Tengo el conocimiento y no tengo la práctica, y va a ser difícil que yo pueda llevar adelante ese paciente, que lo pueda sacar adelante. Entonces, en eso yo los animo a que todas las semanas puedan tener 5, 10, 15 minutos, un día a la semana, esa práctica del RCP, para que de esa forma poder estar capacitados, prácticos, para poder llevar adelante el salvar una vida. ¿Hasta cuándo voy a reanimar? ¿Hasta cuándo tengo que hacer las maniobras? Hasta la llegada del médico, hasta la estabilización hemodinámica del paciente, o sea, cuando el paciente vuelve en sí, o hasta que mi fuerza lo permitan. O en la cuarta sería hasta que el lugar sea inseguro. En cualquiera de estas cuatro formas, sí, yo dejo de hacer RCP y nadie me puede decir nada. Legalmente, nadie va a poder ser juzgado por haber intentado salvar la vida como corresponde. Sí nos pueden hacer algún problema por no haber hecho nada o por haber llevado el procedimiento no de acuerdo al protocolo como internacionalmente se transmite, como lo estamos nosotros diciendo en estos momentos. Entonces, en esto también la ley nos ampara en la medida en que nosotros hagamos el procedimiento como corresponde. Por eso también yo les decía antes, el llamar a la policía para que tengamos un personal del Estado, un personal de seguridad que pueda dar testimonio de lo que nosotros estamos haciendo, y de esa forma poder llevar adelante tranquilos el procedimiento. Em, También, si tengo que empezar a hacer RCP y la policía todavía no ha llegado, empiezo a hacer el RCP. No voy a esperar hasta que llegue, porque los minutos son sumamente importantes. ¿Qué hacemos con el DEA? La resucitación cardiopulmonar y la desfibrilación mejoran las probabilidades de supervivencia de la víctima de un paro cardiorrespiratorio. Los DEA se encuentran en zonas muy concurridas: aeropuertos, centros comerciales, estadios, gimnasios, clubes, instituciones educativas, y por ley debería estar en todo lugar donde tengamos más de 250, 300 personas. Debería haber un DEA para poder atender a la persona que tenga alguna descompostura, algún paro cardíaco. Las alteraciones del ritmo cardíaco pueden ser la fibrilación ventricular, que lo vamos a conocer con la sigla FB, actividad eléctrica caótica, el corazón deja de contraerse y de bombear sangre eficazmente, y por ende la sangre deja de circular. Es la alteración más frecuente. Y la taquicardia ventricular, con la sigla TV corta, es la actividad eléctrica muy rápida, el corazón es incapaz de bombear sangre en forma efectiva, y eso hace también que tengamos alteración en el ritmo cardíaco, por lo cual nosotros tenemos que, eh, lo va a detectar el desfibrilador externo automático y lo va a corregir solo con el uso del DEA. Nosotros con las compresiones solas no vamos a poder sacar ese paciente adelante. Vamos a necesitar el DEA, que cuando venga el médico, cuando venga la ambulancia, ellos lo tienen allí en la ambulancia. La cadena de atención del paro cardiorrespiratorio sería el acceso rápido de la víctima, reconocer la emergencia, tomar los signos vitales, empezar a hacer la resucitación cardiopulmonar, ponerle el DEA,
la atención avanzada, que va a ser cuando llegue la ambulancia, el servicio de emergencias médico, y los cuidados posteriores al paro cardíaco va a ser cuando esa persona la llevamos, la ambulancia la lleve al centro asistencial, se le hagan todo el chequeo correspondiente y los cuidados que el médico vaya a indicar para cada caso de acuerdo a la patología que pueda presentar cada uno de esos personas, cada uno de esos corazones. ¿Qué hace el DEA? Analiza primero el ritmo cardíaco, determina y va a indicar la necesidad de emitir una descarga eléctrica, va a administrar una descarga eléctrica a la víctima con un paro cardiorrespiratorio desfibrilable. En eso nos va a decir, no toque el paciente, retírese, córrase, para que se pueda proceder a la emisión de la corriente. En esto es muy importante que la víctima no esté en lugar húmedo, no haya charco de agua, porque si no, el agua es conductora de la corriente y nos va a afectar a nosotros. Por eso también el no tocar al paciente. En algunos casos, que la persona tenga mucho vello, ya los desfibrilados, los DEA traen una pequeña maquinita de afeitar para rasurar al paciente y poder colocarle los parches como corresponde. Cuanto más se tarde en utilizar el DEA, menos probabilidad de supervivencia tenemos la víctima, porque no tenemos forma como saber cuál es la patología que está presentando ese corazón. Los elementos comunes que tenemos en el DEA, el botón de encendido y apagado, el botón de descarga, el cable, los parches para adulto y pediátrico. En eso hay una diferencia. En el parche adulto va a ser más grande, el pediátrico va a ser más chico. Tiene la capacidad de analizar el corazón, cómo está, la capacidad de desfibrilación, la indicación para ir guiando al operador, el que está trabajando allí con el paciente, y la operación de la batería para uso portátil cuando no tenemos posibilidad de conectarlo a la red de corriente de 220 como corresponde. Puede ser, a lo mejor, en algunos países la corriente común no es 220, sino 110, y también ya los aparatos vienen preparados para eso. ¿Cómo usar el DEA? Encender el dispositivo sin demora, aplicar los parches en el pecho seco y desnudo de la víctima. Habíamos dicho, en el pecho, en la parte de arriba, cerca del hombro derecho, el otro parche en la parte del costado izquierdo del paciente, como vemos allí que está en la figura. Recuerden, tiene que estar seco el paciente y desnudo la víctima para poder conectarle los parches y conectarle los cables al DEA. Alejarnos y permitir que el dispositivo analice el ritmo cardíaco, va a dar una señal para que nadie toque a la víctima antes de realizar la descarga. Esto es muy importante porque si la descarga nosotros llegamos a recibir, nuestro corazón va a entrar en disfunción y vamos a tener que ser atendidos. Recuerden, seguridad, escena y situación. En el momento de la descarga, el aparato nos va a decir, retírese, no toque el paciente y nosotros tendremos que verificar que ninguna persona que esté cerca esté tocando al paciente. Administrar la descarga si está indicado e inmediatamente seguir con el RCP durante 2 minutos. Repetir los pasos del 3 al 5 hasta que llegue el servicio de emergencia o la víctima comience a moverse. Las situaciones especiales. Como decíamos recién, tenemos que secar a la víctima si está en contacto con el agua. En niños y bebés para menores de 8 años, usar los parches pediátricos si hay, y si no, utilizar los de adultos. Se pone uno al frente, uno en el pecho y otro en la espalda. El rasurar el lugar donde se colocará el parche en el caso de los adultos, si hay vello, los parches de la medicación que pudiera llegar a haber, quitarlos y limpiar la piel antes de colocar los parches del DEA para que pueda quedar bien adherido el parche del DEA que nosotros vamos a colocar. Y si tienen dispositivos implantados, evitar colocar los parches sobre los dispositivos, llámese
los aparatitos que van dando los golpes de corriente en el corazón, llamados marcapasos, y si el dispositivo implantado está vibrando, hay que esperar a que se detenga para poder utilizar el DEA como corresponde, porque se supone que el marcapaso debería estar dándole alguna señal de corriente, y entonces si está vibrando nosotros tenemos que esperar hasta que se detenga para poder proceder nosotros a la utilización del DEA. El profesional de la salud va a seguir realizando el diagnóstico del paro sin acercar el rostro del socorrista o a la víctima, va a mirar el pecho para ver si respira durante 5 o 10 segundos. En el ámbito prehospitalario, fíjense, esto es muy importante, que el despachante le avise al profesional si va a entrar en contacto con una víctima que sospecha que tiene COVID o que tiene COVID específicamente, ¿no? Eso hay que estar atento. Si llegara a tener COVID, a la víctima nosotros le tenemos que poner un barbijo para que no nos contamine. En este caso, se deberá utilizar el equipo de protección personal para realizar la atención a la víctima y de esa manera nosotros también con el barbijo cuidar nuestra bioseguridad. Si el profesional de la salud se encuentra con una víctima en paro y no tiene el equipo de protección personal colocado, deberá comenzar con el uso del desfibrilador y en caso de no tener un desfibrilador, deberá realizar la resucitación cardiopulmonar solo con presiones por el tema de la bioseguridad. Y en el caso de que se utilice un dispositivo máscara codo-bolsa, y o dispositivo avanzado para la vía aérea, se recomienda el uso de todo el equipo de protección personal, el barbijo N95, la máscara facial, los guantes de látex de nitrilo y el camisolín, para que de esa manera podamos preservar la vida del rescatista y de esa forma poder atender al paciente. El socorrista deberá sellar la máscara con sus dos dedos en de las manos en el rostro de la víctima y otro socorrista deberá comprimir la bolsa del dispositivo para que de esa forma poder llevar adelante la entrada de aire en los pulmones del paciente. Es necesario usar el filtro viral para que la bolsa autoinflable y la vía aérea para minimizar el riesgo de la propagación del virus en el caso que tenga COVID o alguna de los virus que son contagios, se contagian por la vía aérea. Tener en cuenta que el uso del barbijo en el 95 se recomienda únicamente cuando hay manejo de vía aérea y con dispositivo avanzado. En el caso de no entrar en contacto con la vía aérea, se recomienda el uso de un barbijo quirúrgico para que de esa manera también nosotros preservemos y cuidemos nuestra bioseguridad. Eso, seguridad de escena y situación, siempre, por favor, en todas partes, poder hacerlo por nuestra seguridad personal primero y la seguridad del paciente segundo. Si el paciente llega a estar en un lugar húmedo con agua, lo retiramos de ahí o secamos el lugar para que el desfibrilador, el DEA, cuando dé la descarga, no transmite la corriente y pueda tocar a otra persona y dañar. También tenemos seguir realizando la reanimación cardiopulmonar solo con presión y utilizar el desfibrilador externo automático lo antes posible. Por eso decíamos antes que nosotros que vamos a atender a la víctima, pedirle, usted señor, por favor, llame al servicio de emergencia, usted señor, por favor, vaya a buscar el DEA, usted señor, por favor, llame a la policía, usted señor, por favor, cuide la seguridad de la zona, aleje a las personas para que no que le quitemos aire al paciente y nosotros nos ponemos a trabajar con la resucitación cardiopulmonar. Si la víctima es un bebé o un niño, se va a recomendar siempre que el tutor a cargo realice el protocolo completo del RCP, sobre todo también por el hecho de la insuflación, para que de esa forma podamos darle un RCP de calidad. Eso también, siempre y cuando, como dice la filmina, el tutor, el papá o el encargado esté entrenado en la maniobra, si no va a ser más difícil y vamos a perder tiempo, que ese tiempo es esencial para que la persona pueda volver a la vida. Recuerden siempre, seguridad de escena y situación, controlar a la víctima,
tomar los signos vitales no lo tiene, nos ponemos a trabajar con el RCP. La diferencia entre la vida y la muerte las tienen ustedes en sus manos. Mírense las manos en este momento. Esas manos que ustedes tienen pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Si la persona entra en paro cardíaco, nosotros con esas manos podemos salvar a la persona. Podemos acompañarla hasta esperar a que llegue el servicio de emergencia médica y poder así lograr que esa persona pueda tener una atención como corresponde. Y para eso hace falta nosotros que podamos tener un estado de salud y una práctica constante de esto. Por eso la necesidad de poder hacer la adecuación física correspondiente, poder hacer la gimnasia física que necesitamos, sobre todo flexiones de brazo para poder preparar nuestros músculos, para poder hacer de 100 a 120 compresiones por minuto y poder así lograr la, la llegada del servicio médico con el paciente con sangre en el cerebro, con oxígeno en el cerebro y pueda tener un buen porvenir. Recuerden que los servicios de emergencia siempre tardan, por lo menos 15 minutos, 20 minutos, media hora, 45 minutos a una hora. Depende de los lugares donde estemos, depende la situación del tránsito también. Entonces en eso tenemos que actuar prontamente y por eso debemos tener una adecuación física como corresponde para poder nosotros dar calidad de vida, calidad de compresiones, calidad de RCP, calidad de ventilaciones a nuestros pacientes. En esto tus manos pueden salvar vidas. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la próxima clase.